A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Saludamos a esta hora al doctor Martín Belaúnde Moreira, analista en política internacional, es congresista de la República. Qué gusto saludarlo, doctor Martín Belaúnde. Siempre es un gusto Mi conversar con querido usted. José Hernández, gusto de escucharlo una vez más. Aquí me tiene a sus órdenes para tratar de los temas más importantes del día. Y uno de los temas más importantes del día, sin lugar a dudas, el más importante es la designación del nuevo canciller, Javier González Olechea Franco, ¿no? Me gustaría conocer un primer comentario suyo, por favor. Bueno, yo considero que es una designación acertada en varias razones. El doctor Javier González Olachea, que yo conozco hace varias décadas, somos amigos de muchos años atrás, es un hombre que ha estudiado ciencias políticas, tiene una estupenda formación en Francia, en la ENA, me parece, la École Nacional de Administración, y además una larga carrera en la OIT, donde ha ocupado una serie de cargos importantes. De manera que tiene, yo diría, una importante experiencia en el tema internacional. Ha vivido en muchas ciudades, ha vivido, me parece, en Italia, creo que ha vivido en Suiza, donde es la sede de la OIT, ha vivido, y ahí tuvimos la oportunidad de encontrarnos. Tengo un problema con mi anteojo que no está bien puesto, me fastidia un poco. También ha vivido en Lima, me parece que ha sido director regional, no creo que para Latinoamérica, pero sí para Latinoamérica. Voy a quitarme porque me fastidia un poco el anteojo. Bien, entonces, sin duda alguna, es un hombre de experiencia. No ha sido diplomático, aunque el padre sí lo fue, y por lo menos uno de sus hermanos ya fallecidos, me parece que también lo ha sido. Entonces, tiene entrenamiento, digamos, tiene llegada a las situaciones internacionales, las entiende muy bien. Es un magnífico columnista del Comercio, escribe, me parece, o escribía, ya no creo que pueda seguir escribiendo, siendo ministro de Relaciones Exteriores, pero creo que tiene los requisitos necesarios. Y además, después de este último, yo no diría fiasco, pero sí de esta crítica que tirios y troyanos han hecho contra la ministra Ana Cecilia Cervasi, era necesario, no quedaba, la renuncia estaba obligada, creo yo, y además era necesario hacer una renovación en la Cancillería y alejada de los funcionarios. Han habido muchos, 3 o 4 por lo menos, entre ellos la señora Gervasi, funcionarios de la Cancillería. Y el funcionario de la Cancillería puede ser un excelente funcionario, pero no necesariamente un ministro. El ministro requiere liderazgo, presencia, autonomía de voluntad, capacidad de diálogo. Y ha habido funcionarios ministros que la han tenido últimamente, Alan Wagner Tizón y José Antonio García Belaúnde, pero definitivamente la tenía en alguna forma Ana Cecilia Gervasi, pero ha tenido puestos estos inconvenientes. En ese sentido, creo que se ha aireado la Cancillería al nombrar al gobierno, nombrar a un ministro de Relaciones Exteriores que sea parte del cogollo de funcionarios. En ese sentido, creo que es un aire fresco, entorretable, que creo yo, considero que puede beneficiar al Perú. Esa es mi primera impresión. Aquí hay una experiencia que
la tiene naturalmente el doctor Javier González Olechea, ha asumido importantes puestos a nivel de organismos internacionales, pero también en la combinación un poco de el expertise político, ¿no?, que se requiere para un manejo tan complicado como es Cancillería, ¿no? Una lectura Bueno, entre el sí, ámbito internacional y también, ¿no?, en la cintura política, ¿no? bueno, esperemos que la tenga. Él ha sido un funcionario internacional cerca de 30 años. Así es, Él era bastante amigo de Javier Pérez de Cuellar, por lo que yo recuerdo. así es. Entonces, tiene pues algunos maestros en los cuales inspirarse. Javier Pérez de Cuellar fue un funcionario, pero fue mucho más que un funcionario. Fue secretario general de las Naciones Unidas. Ha ocupado uno de los cargos internacionales más importantes del mundo. Entonces, él y Javier González Olachea tenía alguna relación de amistad con él, porque recuerdo que nos encontramos frecuentemente y formamos parte en algún momento de su propio partido en la De candidatura al Congreso. UPP, la UPP, claro. Unión por el Perú, Claro que sí, efectivamente. lo recuerdo perfectamente, claro. Bien, Así es. entonces yo diría, yo quiero decir algunas cosas. Dígame, doctor. A mí me parece que ha habido una reacción exageradamente visceral respecto de los 3 viajes de la señora Boluarte. El primer viaje era de rigor para, si el Perú está aislado diplomática y políticamente en el ámbito americano, cuando tiene la enemistad de AMLO en México, Petro en Colombia, Arce Catacora en Bolivia y Alberto Fernández en Argentina. Además de eso, la hostilidad permanente de Nicolás Maduro. Y con respecto a Chile hay relaciones normales, es cierto, pero hay una especie de normalidad indiferente. Entonces con Chile tampoco se puede decir que tengamos una óptima relación. Hemos tenido una buena relación ¿con qué? Con Ecuador, la hemos tenido y me alegro de la elección del nuevo presidente. Bueno, ¿con qué? Con Uruguay, Paraguay. Tenemos una relación normal con el Brasil, pero nada más que normal. Bueno, con Cuba no tenemos ninguna relación y lógicamente con Nicaragua es una dictadura. Entonces en el espacio latinoamericano tenemos Cuba, Venezuela, Nicaragua y en cierta forma Bolivia. Ahora, Entonces, eso es un tema que nosotros debemos tener en cuenta. ahora Yo hace, qué, sí señor, sí, sí, a la orden, digo, qué acciones inmediatas dentro de la Cancillería y las relaciones diplomáticas tendría que emprender el nuevo canciller, doctor Martín Belaúnde, ¿no? Sobre todo con el panorama que usted ha trazado. ya, fíjese usted, yo hace poco, ¿qué pasa con la política? He escrito un artículo que se ha publicado por Vox Popular al Día, con el título ¿Qué pasa con la política exterior? Que precisamente se le he leído a usted, y si usted dispone de un tiempo, le ruego que lo lea, porque traza la posición internacional del Perú a lo largo de nuestros 200 años de vida independiente. Esto es algo muy importante. Bien, ¿cuáles son nuestras primeras prioridades? Nuestras primeras, yo diría que son 3. En el ámbito global, nosotros debemos apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas, de los países occidentales, a fin de buscar una solución a este problema hasta ahora insoluble, de la guerra en el Medio Oriente. También debemos apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas, de Estados Unidos, en la guerra que tenemos en Ucrania. En el ámbito, digamos, global también, a través de nuestras embajadas, debemos poner especial atención en todos aquellos sitios donde tenemos relaciones precisamente diplomáticas. Me he mencionado las de América Latina. Tenemos China y Japón.
tenemos la Unión Europea, tenemos Gran Bretaña y todas las naciones de la Unión Europea desde Portugal, España, Francia, Italia, en fin, Alemania, la península escandinava, en fin, y algunos países balcánicos con los que tenemos relaciones, Grecia, por ejemplo. Pero hay otro tema que mucha gente no le ha dado la atención debida. Se lo voy a decir clara y directamente, señor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo escucho atentamente. Mi querido José, tenemos hoy día una amenaza potencial en el sudeste con nuestro vecino del sudeste, que es el Estado Plurinacional de Bolivia, que acaba de acordar una alianza militar extracontinental con Irán. ¿Qué hace Irán en Sudamérica? Y además, por las actividades realizadas por el posible candidato a una enésima reelección, el señor Evo Morales Ayma, EMA por su sigla, EMA. ¿Qué quiere? Que ha estado interfiriendo, metiéndose, infiltrándose, él y sus seguidores más inmediatos, en la zona de Puno. Ustedes saben que Bolivia tiene un reclamo tradicional con Chile, y que reclama una salida marítima, mar para Bolivia. Yo creo que ese grito de Bolivia, mar para Bolivia, desgraciadamente hoy día, ya no es por Chile. Podría ser por el Perú, a través de Puno, Tacna y Moquegua. RUNASUR, toda esa infiltración constante que ha hecho el señor Evo Morales Ayma por sus siglos. Eso es una amenaza potencial contra el Perú. Entiendo que se han tomado unas medidas preventivas en la frontera. Entiendo que esta carretera que construyó en la zona sudeste del Perú, en Cusco, Madre de Dios, que se conectan con la red de carreteras Odebrecht y que pasan el río Madre de Dios por el puente Billinghus y que llegan hasta la frontera del Perú con Brasil. La interoceánica. Es una, ¿ah? La carretera interoceánica. Interoceánica. Es una zona de infiltración de Bolivia. Bolivia recibe oro peruano. Bolivia tiene poco o ninguna producción de oro. Y el oro, sin embargo, es un exportador de relativa importancia de oro. ¿De dónde saca ese oro? Del Perú. Entonces, mar para Bolivia ya no es por Chile, porque han perdido todas las acciones legales internacionales ante la Corte Internacional de Justicia. Ese debería ser un tema, ¿no? Capacidad militar. Ustedes lo que sí podrían tener es una capacidad de infiltración para crear una permanente zozobra y agitación en Puno, como lo hemos visto particularmente desde el fallido golpe del 7 de diciembre del año pasado, 2022. Hay ahí un tema neurálgico, y ese tema neurálgico debe ser encarado sin vacilaciones por la Cancillería peruana y debe constituirse, ojalá que ya lo hayan hecho, puede ser que lo hayan hecho, en un grupo de trabajo con el Ministerio de Defensa y con todos los sectores de
inteligencia. Relaciones exteriores. Entonces, una agenda nutrida la que le espera al nuevo presidente, al nuevo El canciller. sector de inteligencia. Eso es una situación que se le debe poner la máxima atención. Debe haber una estrecha y permanente focalización en ese tema, porque ha habido mucha agitación en parte disque secesionista en Puno. Y eso es algo que la Cancillería peruana debe considerar como una amenaza potencial a la soberanía e integridad territorial del Perú. Entonces, si usted me brinda la oportunidad de este mensaje, que espero que sea visto por algún funcionario de Torretagle, yo le diría a mi amigo Javier González Olachea, fíjate tú en ese tema, porque por ahí está uno, o quizás el talón de Aquiles de la política exterior o de la soberanía peruana y de la integridad territorial. Ese es un tema que tiene que ser focalizado y visto como un peligro potencial. Si lo han hecho, o si lo hace el señor Javier González Olachea, muy bien, lo felicito, como lo felicito por su nombramiento. Si no lo hace, cometería una grave omisión y un importante error. Muy bien, doctor Martín Belaunde, como siempre yo le agradezco la amabilidad que suele tener usted con RCR, Red de Comunicación Regional. Ya seguiremos ampliando, seguiremos comentando, ¿no? Ya el acontecer nacional, el acontecer político y naturalmente el plano internacional. Yo le agradezco como siempre la amabilidad, ha sido un gusto conversar con usted. Igualmente, mi querido José, siempre a la orden. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.